visitas que nos honran con su presencia. Que por cierto, según el calendario de la asociación, hoy es el día de la visita. Y quisiera regalarles un texto. Se encuentra en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad su justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es hermoso recordar cómo el Señor ha permitido que su Hijo, su unigénito Hijo, viniera a este mundo a rescatar una raza caída. Una raza caída que de por sí nosotros mismos decidimos vivir las consecuencias de lo que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que desde la introducción del pecado en Adán y Eva, nuestros primeros padres, tal vez ellos pudieron reflexionar de lo que hicieron. Tal vez a raíz de eso comenzaron a extrañar los placeres que el Señor le había ofrecido en el jardín del Edén. Tal vez a partir de allí los seres humanos nos comenzamos a adaptar al pecado. ¿Para qué extrañar el jardín del Edén si podemos hacer lo que nos plazca? Una vida sin restricciones, una vida sin nadie quien tenga que decirnos qué hacer o qué no debemos hacer. Pero la Sagrada Escritura dice que a pesar de que la maldad era mucha, habían pocos fieles que extrañaban rehacer su comunión con su Padre. El pecado había separado la divinidad hacia con nosotros. Y es por eso que muchos fieles se aferraron a la fe y a la esperanza de que algún día ese Mesías tan anhelado iba a restaurar lo que un día el hombre había perdido. Tal vez textos como Isaías capítulo 22, verso 13, nos narra donde la tierra, al parecer, se complacía en lo que hacían. Se daban bebimientos, se daban casamientos, hacían todo lo que hacían. Al parecer ellos no extrañaban estar en la presencia de Dios. O podríamos decir, se acomodaron a las circunstancias de este mundo. A pesar que ante los ojos de Adán y Eva, la comparación de tenerlo todo en el jardín del Edén, con que nos toca ahora trabajar, con que ahora nos toca con el sudor de nuestra frente ganar lo que tenemos que comer y sustentarnos, para muchos les parecía normal, pero para pocos no. Para pocos sabíamos que en el jardín del Edén perdimos mucho. Y viendo y aferrados en la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor dijo que eso no iba a quedar allí. El Señor había prometido una simiente que iba a acabar con eso. El Señor había prometido un Mesías que iba a restaurar esa relación, esa comunión entre la raza caída, nosotros los seres humanos, con la presencia de nuestro Divino Padre. Quisiera que antes de leer el libro de Mateo, allí inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Padre. Padre, ahora que vamos a leer tu Sagrada Escritura, queremos que seas tú quien nos vislumbres y nos muestres el mensaje que tenemos que escuchar esta mañana. Guárdanos, Señor, de toda acechanza del mal. Cuídanos. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo
vemos cómo se narra la historia de la llegada de ese Mesías tan anhelado. Y vamos a ver qué tan anhelado era el Mesías en aquel tiempo. Vayamos al libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otras versiones dicen que son unos sabios. Hay que aclarar eso, ¿no? No son los magos que conocemos hoy en día, que practican el ilusionismo, no. Estos magos se refieren a personas sabias, estudiosas de aquel tiempo. Dice el verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué cosa? A adorarle. Lo que me llama la atención es que el pueblo de Jerusalén no estaba presto a lo que estaba sucediendo, a lo que estaba aconteciendo. Pero estos sabios, que dice la Escritura, que vienen del oriente, sí sabían qué es lo que estaba a punto de acontecer. Y es por eso que ellos, en su calidad de sabios, se le presentan ante el rey Herodes. O sea, ustedes imagínense cómo es presentarse ante un rey y decirle: ¿dónde está el rey que venimos a adorarle? El rey de los judíos. Ustedes imagínense el puesto de Herodes. O sea, yo soy el rey. Y estas personas, que no eran cualquier clase de personas, vienen a decirme que ha nacido un rey. ¿Con permiso de quién? ¿Con autorización de quién? Dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente que en ese momento Herodes se le pasó por la mente todo lo que había hecho para alcanzar ese reinado. A quién había pisoteado, a quién había matado, cuáles eran los recursos que él había utilizado para ser rey. Y en ese momento, dice la Sagrada Escritura, en el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y lo que me llama más la atención, lo que dice la parte siguiente de este versículo. ¿Quién más se turbó? Toda Jerusalén. Ahora, mi pregunta es, ¿Jerusalén no estaba esperando al Mesías? ¿No estaban esperando ese rey que iba a restaurar la relación con su Padre Celestial? ¿Será que los judíos no estaban esperando al rey? Dice la palabra que se turbó no solo el rey Herodes, sino toda Jerusalén. Esto me quiere decir, querida iglesia, que el pueblo de Jerusalén estaba adaptado al reinado de Herodes. Estaba adaptado al reinado del mundo en aquel entonces. Y al parecer las profecías que estaban escritas, que decían del nacimiento de Jesús, que anunciaba que la estrella iba a ser la señal del nacimiento de ese hijo, nadie conocía de eso. O al parecer sí lo conocían, al parecer sí lo predicaban, pero no lo aplicaban. Y eso me lleva a traer reflexión en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando al rey? ¿Será que nosotros conocemos las señales que ha de venir nuestro rey? ¿Será que nosotros nos estamos preparando o estamos como el pueblo de Jerusalén? ¿O nos turbamos de cualquier circunstancia que se nos rodea? ¿O porque el máximo líder se turbó y todos nos turbamos junto con él? ¿Será que nosotros no estamos esperando? ¿A qué clase de rey estamos esperando nosotros entonces? Dice el verso 4, y convocado el rey Herodes a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes le dice a ellos, bueno, si estos sabios me dicen que van a nacer un rey,
ustedes, que son los que predican esto, que son los que conocen de las profecías, de la palabra de Dios, ¿dónde van a nacer este rey? Fíjense lo que responden los sabios. Verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Sí conocían. Los sacerdotes de aquel tiempo sí conocían de la profecía de que iba a venir este niño. Y mi pregunta es, ¿qué estaban haciendo entonces? ¿Por qué tuvieron que llegar unos sabios? La Escritura dice que ellos no eran religiosos. Eran unos sabios que simplemente querían conocer al rey para ver si las profecías que ellos estaban calculando era verdad. Bueno, allá está la estrella. ¿Será que? Vamos a ver si es verdad. Pero de todas maneras vamos a prepararnos, vamos a llevarle regalos, porque si ha de nacer ese rey, tenemos que adorarle. El libro de Lucas también dice que no fueron unos sabios, fueron a conocer el rey que había de nacer. Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Y dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9. Y he aquí se les presentó, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todavía tuvieron que bajar los ángeles y decirle a los pastores de aquel alrededor, a cualquier persona que se encontrara allí, miren, ha nacido el Salvador, el que tanto habían esperado. Vayan, adórenle. Qué triste es escuchar esto, ¿no? La sierva del Señor dice que los ángeles, hasta los mismos ángeles, se mueren por predicar este evangelio. Yo no sé cuántos de nosotros acá estamos anunciando al mundo de que Cristo, lo que comenzó en la cruz del Calvario, viene a culminar esa obra. No sé cuántos de nosotros estamos anhelando restablecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Yo no sé si esta historia está reflejando lo que vivimos hoy en día. O que los ángeles tengan que bajar del cielo y recordarnos a nosotros qué tenemos que hacer, cuál es nuestra misión, qué nos mandó a hacer nuestro Redentor y Salvador. Volviendo al capítulo 2 del libro de Mateo, dice en el verso 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. El rey Herodes estaba indignado. Le tuvo que decir a esos mismos sabios que fueran a buscar, porque si era capaz de decirle a los propios sacerdotes, se iban a perder. Tal vez ellos no conocían lo que los sabios sí sabían. Y entonces Herodes diligentemente habla con ellos y le dice, uy, si lo encuentras, me vienes a avisar que yo también quiero conocer a ese rey, yo también lo quiero adorar. Y yo no sé cuántos en esta mañana nos hemos sumergido en esta situación, en donde al parecer el trabajo que se nos consigna a hacer otros
lo van a terminar haciendo. Yo no sé cuál es el galardón que nosotros estamos esperando al conseguir que nosotros, predicando este evangelio, tal vez buscamos algún elogio personal o tal vez buscamos un incentivo, una motivación personal. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes para poder llevar este mensaje y decirle al mundo: somos un pueblo que predica el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, como el pueblo de Jerusalén, se habrá turbado porque en medio de sus comodidades, la noticia de que había un nuevo rey podría costarle el empleo que ya tenían obtenido. Llega un nuevo rey, ¿a quién tenemos que servir? ¿A quién tenemos que buscar? Voy a perder mi trabajo. Yo estaba asegurado con Herodes, ahora... No, pero ¿para qué? ¿Para qué rey nuevo? Y déjeme decirle que no era cualquier clase de rey que estaba llegando. Y tal vez, como muchos en esta hora, estamos turbados por las circunstancias que nos rodean. Estamos como el pueblo de Jerusalén porque los líderes que dirigen a nivel mundial dicen que se va a caer la economía, dice que va a haber escasez, dice que va a haber peste, dice que va a haber hambre. Pero ya eso no estaba relatado en la Biblia. Entonces, ¿por qué nos turbamos? ¿Será que no lo esperábamos? ¿Será que estábamos como los propios discípulos cuando llegó el Señor Jesucristo y les hablaba de un reino? Los discípulos, ¡wow! Van a tumbar a Herodes, van a tumbar al César. Señor, yo quiero estar a tu derecha. No, pero a mí acomódame a la izquierda aunque sea. Señor, pero ¿te acordáis mío? Un puestecito allí bien cómodo, bien chévere. ¿Será que nosotros estábamos repitiendo la historia de las Sagradas Escrituras? Sigue diciendo el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron los presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No eran religiosos estos sabios, pero el Señor les reveló algo en un sueño. Fíjense qué interesante. Y para nadie es un secreto que el folleto que estamos estudiando, el libro de Proverbios, tiene que ver mucho con qué clase de sabiduría nosotros debemos andar en este mundo. Tal vez estos sabios no manejaban mucho la lógica de este mundo, manejaban la lógica que el Señor les estaba presentando. El Señor todavía les mostró en revelación: por favor, regrésense por donde vinieron y no le digan a Herodes lo que acaba de acontecer. Aunque pareciera que fuese una noticia de gran gozo, hay que anunciar, aquí está el rey, lo adoramos. Todavía el Señor le dice: por favor, váyanse por otro lado y no le digan a Herodes lo que acaba de acontecer. En el verso de Lucas también dice que los pastores de aquel entonces fueron a ver, porque todavía los ángeles le detallaron, le dijeron: mira, el rey que vas a ver está en pañales y está en un pesebre. Y todavía los pastores quedaron así como que: un rey en un pesebre. Y es inimaginable cómo el rey que tiene todo,
en el cielo, vino en este mundo a nacer, no en un pesebre como lo pintan en las Navidades, bien bonito, con el burrito. No. El pesebre es un establo sucio, maloliente, toda clase de olores. En un lugar así nació nuestro Salvador. Y yo no sé a cuántos en esta hora ese Salvador que nació simbolizando a este mundo lleno de pecado, lleno de peste, de destrucción a causa de nuestras consecuencias, yo no sé a cuántos de nosotros nos simboliza ese nacimiento de Cristo Jesús. Querida iglesia, es importante reconocer lo que hizo Cristo en este mundo y lo que está a punto de acontecer. Yo no sé a cuántos de nosotros nos tocará en el corazón decir y hacer, testificar de lo que está a punto de acontecer, de lo que está pasando. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que en medio de una tribulación el Señor envía a sus ángeles, envía un improviso y de pronto, wow, pero si yo estaba pasando en esto, ¿por qué me está sucediendo esto? Fíjense que hasta el día de ayer me aconteció algo que esperando un carrito en el terminal de Mene Grande, me voy temprano, porque los carritos dejan de trabajar de 3 a 3 y media. Ya después de esa hora comienzan a llegar los carritos piratas y eso cobran más caro que los carritos de la línea. Y yo llego confiado. Yo estoy a tiempo, todavía hay carritos de línea. Y la gente que estaba en la cola, eso era un desespero. Pero es que no van a venir, no están trabajando, ya yo tengo media hora esperando, ¿qué tal? Vámonos en una buseta. Yo le dije, pero, o sea, en la buseta es más peligroso. Dicen que atracan mucho y si no tuviera nada de valor, ok, yo me fuera, pero tengan fe, tranquilo. O sea, yo he estado en esta situación y el carrito siempre aparece. Pero es que ya son las 3 y media y no aparece. Y las personas se desesperaban y yo de lo más tranquilo, riéndome de la situación. Pero vamos a hablar con el carrito pirata para que nos cobre más barato, para que todos nos vayamos. Y un chamo que está al lado me dice, mira, ¿y vos te pensáis quedar? Yo, pero, chamo, yo te he visto varias veces agarrando el carrito. O sea, ¿por qué el desespero? Te invito a que me acompañéis, le dije yo al chamo. Y esperéis para que veas cómo Dios va a orar. El muchacho se quedó callado, cabizbajo, miraba el teléfono. Y las demás personas llegaban a un carrito y los que estaban detrás de la cola y se montaban en el carrito y llegaba el otro pirata. No, que a 300, no, que a 400. Y ya el muchacho andaba y de pronto llega una muchacha. Pero chamo, ¿cuánto te falta? Yo te pago No, tranquila, tú estás desesperada por llegar a Maracaibo. No, pero no estamos quedando solos. Hermano, para la honra y gloria de Dios, llegaron 2 carritos. Uno con aire y el otro sin aire. Uno que iba a cobrar la tarifa de la línea, otro que iba a cobrar un poco más de la tarifa de la línea. Y todavía los carritos se discutían. Bueno, ¿quién los va a llevar? ¿Los vas a llevar tú? ¿Los vas a llevar yo? Y yo me quedo mirando al chamo y el chamo se queda riendo. Y yo le dije al chamo, como dicen en mi iglesia, hombre de poca fe. Y así es el Señor, hermano. Cuando en el medio de la circunstancia, cuando todo parece que se termina, el Señor espera a quién buscas tú en tu último recurso. El Señor está esperando en este momento cómo vamos a actuar nosotros ante la situación que se avecina en el mundo. El Señor está esperando que con un corazón dispuesto a hacer esta obra tan maravillosa que hasta los mismos ángeles se mueren por hacerlo.
Yo no sé cuántos de nosotros nos van a hacer en el corazón trabajar en esta obra del Señor, que no es un trabajo, no es un trabajo, es un deleite, es un placer, es una manera de testificar al mundo y decirle que nuestras vidas están aseguradas, de que antes se desplomen los cielos, ya nosotros tenemos la victoria asegurada. En el libro de Lucas, capítulo 2, versos 21 en adelante, hablan sobre la presentación, ya para culminar, de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23, como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte ante qué cosa, antes de que viese el ungido del Señor. Verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Si seguimos leyendo la historia, en el templo solo 2 personas reconocieron a Jesús. Solo 2 personas. No sé qué tamaño sería ese templo. No sé cuántas personas albergaba ese templo. Pero la Sagrada Escritura dice que solo 2. Este hombre que estaba esperando la consolación, estaba a punto de morir. Y el Señor a través del Espíritu Santo le reveló, antes de que mueres, vas a ver la unción del Señor. Una mujer llamada Ana, en el verso 37, que era viuda, 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una viuda y un señor. ¿Y dónde estaban los que estudiaban la palabra? ¿Dónde estaban los sacerdotes que conocían de esta profecía? No sé cuántos en esta mañana estamos preparados para recibir a nuestro Rey. No sé si nosotros vamos a ser parte del grupo de personas como la viuda, como este hombre.
viuda dice 84 años. Fiel en el templo, dice. Ayunaba, lloraba. No se cansaba. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos cansado de venir todo el tiempo, ayunar, orar. Ya eso es una rutina, ya me estoy aburriendo. Cristo no viene. El Señor le dio el privilegio a estas dos personas de conocer al Salvador, conocer el Redentor. El Redentor que desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Egipto, donde ellos se sentían oprimidos por ese régimen, donde ellos tanto clamaban en oración: Señor, ¿cuándo viene este Redentor? ¿Cuándo viene este Salvador? ¿Cuándo viene este Mesías? Para esto, para que dos personas se gozaran en este privilegio. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Será que estamos preparándonos para este encuentro? ¿Será que estamos haciendo tesoros afanados en esta tierra y no nos estamos dando cuenta que Cristo está pronto a venir? El tiempo es de Él, no es el de nosotros. Y muchos nos peleamos y debatimos porque la profecía dice esto y va a ser en este tiempo. No, el tiempo es de Dios. Y conforme a lo que nosotros hagamos, vamos a retardar o acelerar la segunda venida de nuestro Señor. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿cuántos queremos prepararnos para ese encuentro? ¿Cuántos de nosotros entregándole nuestro más valioso tesoro, que es nuestro corazón, se lo ponemos al servicio de nuestro Señor para que el Señor lo moldee, para que tenga que sacar algunas cosas que están aferradas a este mundo, que están aferradas a este trabajo? Yo no sé si tú estás esperando que el Señor, hasta que no compre la casa, hasta que no compre ese carro, hasta que no cumpla esa meta. No. ¿Cuándo vas a entregarle tu vida al Señor? ¿O son los tesoros de esta tierra que tú estás cultivando? Vamos a orar. Misericordioso Padre, hemos entendido a través de las Sagradas Escrituras, cuando llegaste a este mundo, lo dejaste todo en el cielo para venir a contaminarte del pecado de este mundo, Señor. Viniste con ese riesgo, Señor, porque simplemente nos ama. Porque alguna vez, teniéndolo todo en el jardín del Edén, por hacerle caso a una serpiente, ahora vivimos arrastrados en este mundo. Y suplicamos, Padre, que tenga misericordia con cada uno de nosotros, porque a pesar de todas estas circunstancias, tú nos sigues amando. Gracias, Padre. Gracias por permitir que tu Hijo sufriera las consecuencias de nuestros pecados. No sabemos cuándo agradecerte, Señor. Queremos pedir, Padre, que en nuestro corazón sintamos el deseo y el anhelo, Padre, de buscarte sobre toda cosa, Padre. De agradecerte por lo que has hecho y por lo que estás haciendo por cada uno de nosotros. No merecemos tales cosas, pero al ver lo que hiciste en la cruz del Calvario, conocemos el verdadero significado del amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de esta turbulencia, tú nos mantienes en pie. Tú nos mantienes con salud. Tú nos mantienes con vida.
Y sabemos que tú no has venido porque quieres que muchos nos salvemos. Sabemos que no has venido porque quieres que nosotros rescatemos a ese ser querido, ese familiar, ese vecino, para que no nos perdamos de los maravillosos placeres que tienes con nosotros en las mansiones celestiales. Gracias por amarnos, Señor. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, a estudiar de tu palabra y a inclinar nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras rodillas para buscarte de día y de noche. Guárdanos de todo mal y síguenos fortaleciendo, Señor, porque te lo pedimos, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que se coloquen de pie. Vamos a entonar para terminar el himno número 168. El Rey que viene. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está,